Rosa Elena, le doy gracias al programa Crecer. Estoy en este programa para aprender mediante a Dios y Dios quiera que esto siga para largo tiempo. Buenas tardes, me llamo Luceida. A mí me pusieron a estudiar, pero me da una semana para que estudiara, una semana me toca ayudar a mi papá en la finca a trabajar. Muy buenas tardes, mi nombre es Melkin Vanegas. Yo me estudié, pero me tocaba más que todo trabajar porque en los tiempos era duro, lo pasaba muy duro. Yo me volaba del colegio porque me castigaban y me tocaba irme. Se me salía correr porque el tiempo del castigo era bravo. Y todo, gracias a ahorita que puse el programa, pero yo estoy bien, ya estoy aprendiendo un poquito más y vamos para adelante. Muy buenas tardes, me llamo Eder. Desde el tiempo de antes el estudio fue muy poco porque yo no me pusieron a la escuela porque no me gustaba mucho el estudio. Entonces, gracias a Dios he aprendido algo, lo aprendí por sí mismo, haciendo el deber, y ahora con este programa pues me estoy superando un poquito mejor. Gracias. Poder escucharles desde su experiencia como profesoras, como educadoras, como pedagogas, pues cómo ven la educación hoy, cuáles son los problemas de la educación hoy. Y en esa experiencia que ustedes tienen en campo, experiencia de ruralidad, experiencia en educación, en Tolima, poder también ver lo otro, ¿verdad? ¿Cuál puede ser la diversidad? La educación para pueblos indígenas, pero pensar bien, ¿no? ¿Cómo debe ser la educación para un indígena? ¿Qué es lo que hay que enseñarle? Casi lo que hacía el abuelo. ¿Cómo meter el consejo del abuelo en unas estructuras curriculares que enseñen de otra manera, o experiencia estética? Entonces, el arte, tiene que ser el arte, las formas, la cultura. Lo que ustedes también hayan sentido, sientan que han aportado a ese proyecto como seres humanos, porque eso es lo que en ese ámbito llaman descolonial, y que finalmente también a la universidad le interesa, ¿no? Y es el aporte también de la universidad, ¿no? Como, acá también se necesita como humanos con humanos y no tanto pues solamente lea y ya. Pues inicialmente, bueno, uno cuando empieza con este tema de la educación, vienen muchas teorías de pedagogos, la forma adecuada de cómo debemos enseñar, y básicamente uno es idealista empedernido, en mi caso, cuando es de vocación, por ejemplo, llamar diferentes posturas filosóficas, por ejemplo, de educación como Freire, y una educación tan hermosa. ¿Sí? En el caso mío, que es de preescolar, con Montessori, ¿sí? Además a la vida, de cómo a lo práctico, cómo tener en cuenta la madurez de la persona, todo este tema, hablando en el tema infantil. Pero ahora llevamos al tema educativo con adultos, y es algo totalmente diferente. De cierta forma es diferente porque llega uno a la vida real, a lugares donde quizás la educación tiene que adaptarse de otra forma a lo cotidiano de cada persona, donde ellos se enfrentan realmente problemáticas difíciles. Dado ese caso acá de Ortega, como lo comentaba, en una zona donde no hay agua, donde las familias, los niños pasan necesidades, y siempre lo han vivido de esa forma, o sea, nunca han tenido un privilegio. No, para ellos es extraño, y de hecho es significativo comerse un helado, hacer algo diferente, porque la pobreza es muy grande. Entonces, llegar a un lugar de estos y empezar una educación, nos damos cuenta que realmente, desde mi experiencia, empezamos vamos a aprender las vocales, la A, la E, y todo el día así. Y nos damos cuenta que para ellos en ese momento tienen problemas mucho más graves que quizás aprender a leer, escribir. En este momento, en ese día, por ejemplo, no tengo que hacer de almuerzo, no desayuné. Mi familia, mis hijos quedaron allá sin un desayuno. Entonces, en esa primera cartilla, que son 4 cartillas, veía yo con ellos ese tema del contenido curricular, que debo enseñarles a leer y escribir, pero aparte ellos tienen problemáticas mucho más grandes que esa, y uno lo entiende y lo comprende de cierta forma, y la universidad nos dijo, vamos a ser flexibles porque hay que entender esos problemas, ¿cierto? Pero queremos también de alguna forma
forma de enseñarles. Y es cuando empiezan esas pequeñas frases de vida en esas cartillas y luego a textos mucho más grandes de cómo la economía solidaria, la unión, la conciencia a la hora de ejercer el derecho del voto, ¿sí? Entonces, cómo eso puede cambiar esa vida que en ese momento o esa problemática lo acosa en ese momento, de cierta forma puede servirles y se llenan ese aire de esperanza. Lo que nosotros queríamos proporcionarle son herramientas para que ellos, en medio de esas realidades, puedan abrirse y expandir ese conocimiento y la forma como pudieran dentro de la comunidad resolver estas o lidiar con estas dificultades, ¿sí? Buscar soluciones, no quedarse ahí resignados, porque estamos resignados a seguir hasta la muerte con esas realidades muy tristes. Profesora, pero es difícil, no hay plata, no tenemos ni para qué, a veces ni con qué comer, pero entonces no es imposible. Sí, tenemos la tierra, pero vamos a abrir un poco más nuestro conocimiento, vamos a estar más abiertos a posibilidades. Aparte de uno ser un docente, un educador, también tiene que ver como la parte humana, o sea, estar pendiente de los niños, qué les sucede, porque en ocasiones, como dice, la educación viene desde casa, no se sabe si la niña o estuviera pasando por algún problema en la casa o alguna cosa. Y los docentes también tenemos esa responsabilidad. Si al niño le está sucediendo algo, ya sea un joven, un niño, lo que sea, o hasta un adulto, porque casos se han visto, pues uno puede mediar. Yo soy muy sentimental, si me salen las lágrimas, lo siento, porque yo soy muy sentimental. Cuando la niña me dice, no, es que en mi casa yo vivo con mi papá y una señora que no es mi mamá. Entonces mi papá cuando me regaña me deja en el patio durmiendo, así llueva, la deja en la noche que cuando la castigaba algo, el castigo de ella era dormir en el patio, así que mojara, lo que fuera, la dejaba toda la noche ahí. Y esa noche la niña la había pasado en el patio, y que había llovido poquito y que ella aguantó mucho frío y que no sé qué. Bueno. Entonces la niña, claro, lo que había sucedido en la casa. Y para rematar baila porque y le pega semejante regaño porque la niña se orinó y se mojó y eso, y la profe no sé, como se detalló a hablar con la niña, qué le pasó, ¿no? O sea, es como, no sé, esos profesores que como que no tienen esa vocación, de pronto me imagino yo, pero no, o sea, siempre hay que mirar lo humano, más allá de uno educar, tiene que estar pendiente de esas cosas que también son muy importantes que van de la mano con la educación. Y otra cosa que me parece como importante es que en el currículo de pronto en el PI, en el proyecto educativo institucional, de pronto hay diferentes culturas, ¿sí? Y más que todo aquí en los pueblos, en las veredas. Entonces como mi compañera que ella viene de un cabildo, entonces como que sería chévere de pronto que los rectores o la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación dieran como un aval para los pueblos de que se integrara en el PI algo de otras culturas, para que aprendiéramos todos de, yo viviendo aquí, me enseñan, vienen y me imponen algo de otros lugares, porque no me van a imponer algo aquí de mi propio territorio, de mi propia cultura. O sea, eso sería algo genial, algo como aprender de cabildos indígenas, sus tradiciones, cosas así. Nosotros aprendemos tradiciones que la región andina, la región pacífica, hacemos hasta presentaciones y todo eso, y por qué no vamos a hacer algo aquí en nuestro propio territorio. ¿Sí? Eso sería algo maravilloso. En ese aspecto, las comunidades indígenas sí han venido desde hace varios años ya luchando por ese derecho que se le debe a las diferentes organizaciones comunitarias indígenas, y es que de pronto sean los etnoeducadores aquellos que vayan a impartir clases, porque también venía pasando mucho eso, que llegaban personas de otro lado con otras costumbres, una ideología totalmente diferente, una cosmovisión diferente, y ellos tenían sus niños y venían con otras costumbres, definitivamente hacían ahí un choque, y nunca, por muchos años nunca se tenía en cuenta ese aspecto. Entonces venía una persona de ciudad, ¿sí?, a dar clase al campo, entonces el niño, esos conocimientos que por lo general uno tendría que como docente revisar, no, pues es que es buenísimo en matemáticas, no, es que es muy bueno en español, ese niño sabe leer de recorrido,
veíamos que en el campo no pasaba tanto eso, porque un niño en el campo y en comunidades indígenas tiene otros saberes, para ellos son importantes, son otros conocimientos de vida. Por ejemplo, no, pues él sabe hacer chicha bien, sabe identificar cuáles son las plantas acá, las que son para la fiebre, qué plantas son aromáticas, cómo se cultivan acá los alimentos, ¿sí? Y de pronto ese era un aspecto que venían luchando las comunidades porque se le diera como ese valor. Entonces a través de la educación, ¿sí? Pero pues realmente ese proceso en el Tolima y a nivel nacional es muy difícil. Es mi caso como docente que ha sido difícil porque para conseguir un aval directamente desde la Secretaría de Educación, desde estas entidades que manejan la educación en Colombia, no se tienen en cuenta. ¿Sí? Debe ser una lucha constante para que uno sea reconocido como un educador, tiene que llevar un proceso, tiene que esperar a ver qué plaza que se denomine indígena pueda ser pues viable para uno. Muchas veces las plazas están dentro de territorios indígenas, van niños y habitan personas indígenas ahí, pero pues sencillamente no ha habido como una consulta previa en los territorios que identifique ese territorio como indígena, ¿sí? Y para una consulta previa muchas veces se lleva tiempos cada que ellos dispongan que se debe hacer una consulta. Dices educación que humanice, ¿no? Y acá uno si pudiera llevarlo al lado indígena y decir educación que indigenice, o sea que humanice indígenamente. Vamos, y ese elemento me parece importante, pero el otro que nombraste acá es una educación, una educación sentimental. Sí, no solo en la expresión una educación sentimental, sino una educación sentimental. ¿Cómo pudiera ser eso? Pero lo pienso en términos de lo siguiente. Mis hijas son buenas estudiantes, entonces ellas son muy buenas repitiendo lo que les enseñan en matemáticas, lo que les enseñan en español, lo que les dicen que hay que aprender en inglés. Son muy buenas repitiendo las mentiras de historia. Y entonces, cuando trato de decirles que son mentiras, se molestan conmigo. Pero pues, es que me lo está diciendo la profesora que representa el Estado, no me lo dicen así, no, pero supongo que por allá viene, me lo dice una autoridad, papá, ¿usted por qué me dice que es mentira? Lo que le enseña la profesora del 6 de agosto, del 7 de agosto, del 20 de junio, las fechas patrias, porque es mentira lo que se ponen a repetir de Antonio Nariño, de Simón Bolívar, Camilo Torres. Entonces, ellas son buenas estudiantes porque entran sin saberlo en un camino de dejar de ser ellas para hacer lo que les dice la estructura curricular y sin la conciencia de comprender que la estructura curricular les está educando en una manera de ser que no es la nuestra, que no es la propia. Y todos aprendemos así, ¿no? Incluso Freire, Montessori, bueno, no sé, pedagogos, y entre nosotros nos decimos eso es importante, esas son las teorías y esa es la filosofía, pero el tema acá es hasta dónde todo el sistema educativo, que lo valoramos también, pero hasta dónde es completamente colonial, porque todavía no nos está abriendo el espacio de fuga para comprender el lado B de la historia o el lado B de todo. O sea, hasta el hecho mismo, como tú dices, voy a decir algo para que vean el soberano problema. Es más importante multiplicar o saber hacer chicha. Claro, eso inmediatamente todos multiplicar. ¿Para qué hacer la pinche chicha en la vida? ¿No? Es multiplicar lo que hay que aprender. Entonces, pero ahí está el problema. ¿Qué es lo importante para vivir? Y esta educación está formando realmente para la vida o está desinformando y homogenizando para tener un poco de gente que cree que está haciendo bien las cosas, que es inteligente, que se adapta, que sobrevive,
pero los grandes problemas, ¿cuáles son los grandes problemas? Se nos está acabando el agua. Ya no hay pueblo al que no lleguemos donde no se diga el agua, el agua, el agua. 3 meses sin agua es la muerte, como ahora que nos hablabas del agua. Entonces es más importante enseñar a sembrar agua o enseñar a multiplicar. Claro, uno pudiera decir, no, ambas cosas, tampoco vamos a dejar de multiplicar, pero en ese sentido. Y entonces, ¿cómo está esta educación nuestra? ¿No? Esta educación Alejada, está terrible, alejada de la terrible, realidad. desinformada. Mire, personal, hasta en la universidad sucede eso. Para mí me da tristeza decir eso, pero yo soy licenciada en pedagogía infantil, especialista en pedagogía. Y para mí fue más significativa la especialización que los 5 años que duré estudiando mi licenciatura en pedagogía infantil. O sea, para mí fue algo que 5 años para la basura, porque para mí no me enseñaban lo que yo verdaderamente necesitaba aprender. Si yo estaba estudiando para ser docente, licenciada en pedagogía infantil, pues tendría que ir como la carrera rígida a eso, ¿sí? Pero no, eso metían que historia, que yo no sé qué, que una cosa, que la otra, y ni siquiera en las prácticas. ¿Qué era la práctica? Ir al colegio, observar y llegar a presentar el informe a la profe y el proyecto y ya. En la práctica hacia el maestro. O sea, en la especialización nosotros hacíamos manualidades, clases, hacíamos muchas cosas que no hicimos en todos los 5 años que yo estoy estudiando mi licenciatura. O sea, algo como muy rígido, como esto y esto y esto y así y así. O sea, nada de que el niño, no, porque se supone que iba a trabajar con niños de primero a quinto, ¿no? Con la primaria. Bueno, que el niño no sé qué, vamos a enseñar que el niño también se expresa por medio de dibujos, o vamos a tener este grupito acá, no, era solamente lectura, historia, no sé qué, y ya, para de contar. Mientras que la especialización fue así totalmente diferente a los 5 años que duré estudiando. O sea, para mí fue algo fatal. O sea, es una educación que se rige mucho como a estar ahí pegado como a un libro, a una lectura, o a lo que rige el Ministerio de Educación, o lo que mandan el currículo y ya, se pega de ahí y ya. O sea, y el docente, bueno, puede enseñar eso, pero también váyase por un ladito y fíjese en otras cosas también, ¿sí? Aprovechar que está ahí en el aula, que tiene su grupo, enseñarle también cosas que sean significativas. Uno inicia con las cartillas, bueno, a aprender el abecedario, las letras, ahí llega un momento en que uno tiene como esa problemática en su mente y uno dice, bueno, realmente pues la idea es enseñarlos a leer y escribir. Y volviendo acá al tema de la problemática que viven las comunidades, uno llega y se integra con ellos y uno se da cuenta que realmente, bueno, listo, les enseño a leer y escribir, vuelvo otra vez al tema, su problemática inicial es que no tienen alimentos, y empieza uno a darse cuenta que a la larga esos contenidos son importantes, pero necesita uno, que fue algo que me llevo muy en el corazón con el proyecto de Crecer, de que a la larga lo que hicimos y lo que quise convertir esta experiencia es que en ellos vivieran esas temáticas en su vida real y las llevaran a su vida y las vivenciaran como tal, ¿sí? Entonces, es ahí cuando yo dije, la parte de redacción dejémosla a un lado. Vamos a hacer este proyecto, vamos a llevarlo a la práctica, vamos en este sentido a... Por ejemplo, hay hoy una reunión del acueducto. Muchos estaban en desacuerdo para que llegara este proyecto del acueducto, porque pues tienen ideologías de pensamiento que es que son para indígenas, que van a haber problemas porque si hay un choque ahí entre juntas e indígenas que no se las llevan muy bien, que porque son indígenas. Entonces, pero es que están las comunidades indígenas y eso siempre son aprovechados. Y las de la Junta no quieren con indígenas. Entonces yo les dije, no son indígenas, son personas que nacieron junto con nosotros de este mismo territorio, no son desconocidos, ¿sí? Esa ideología hay que apartarla. Somos personas que donde nos lleguemos a quedar sin agua, donde llegue un verano de 7 meses, vamos a estar todas sufriendo de sed, ¿sí? Entonces no se trata que él es de Junta, él es de Cabildo, sino que vamos hoy a esa reunión, vamos a escuchar y vamos a unir fuerzas para que llegue ese acueducto a la casa, ¿sí? A nuestros hogares, para que logremos tener agua dentro de un año y todos estemos pues bien, mientras el año entrante vamos a
entre todos a organizarnos para reforestar los naceros de agua del Cerro La Mutema. Y este es un proyecto que ya para el año entrante estamos tarde en realizarlo, porque son 15, 20 años que un árbol crece. Entonces, ese fue el compromiso que quedamos con ellos y fue la conclusión. Principales problemáticas de la comunidad, y esto me lo enseñó, puedo decirle a mucho orgullo, el proyecto A Crecer. ¿Sí? Problemáticas que hay en la comunidad, que es lo importante. Aprender a leer, escribir, lo es, pero estar abiertos a que hay que cambiar esta realidad. Estamos sin agua, ¿qué vamos a hacer? En este momento, principales problemáticas: no hay agua y los nacederos de agua están deforestados. Hay que reforestarlos. Entonces, ese fue uno de los compromisos que al finalizar realizamos como grupo, con esos dos grupos, con esas 50 personas que tengo, que había focalizado, y quedamos en eso. Entonces, algo hermoso fue que me llevó a mí como persona a decirme, no, pues esto realmente tampoco es que lo voy a dejar acá y ya, y me voy a alejar de su problema, sino que vamos a ir a la reunión, los acompaño, vamos a estar allá, vamos a entender qué es lo que pasa, vamos a unir las fuerzas, si hay que hacer trabajos comunitarios allá para hacer regares, vamos a ir, vamos a participar, y vamos el próximo año a ver cómo hacemos para reforestar esos puntos. Listo, ese fue el compromiso, y de ahí para adelante vamos a seguir viendo la carretera cómo está, ¿sí? Qué hay que hacer para traer de pronto capacitaciones para aprender a cultivar otras cosas, de pronto saber aprovechar estas tierras, ¿sí? Entonces, básicamente, el proyecto como docente me enseñó a que realmente uno se debe de centrar como docente es en solución, en ver cómo uno puede facilitar y ser un puente para solucionar diferentes problemas con este grupo, ¿sí? En últimas uno termina siendo un puente, ¿sí? Ayudarlos a entender un poco de qué forma podemos entre todos mejorar y vivir mejor, vivir felices en medio de la pobreza. Listo, no vamos a ser multimillonarios, ricos, pero sí vamos a tener una vida digna, porque estamos enseñados siempre a vivir mal, a aguantar hambre, a pasar sed. La época colonial en la sociedad indígena no tenían acceso a la educación formal, era una estructura socio-racial y las creencias religiosas y las costumbres eran predominantes. Aquí del municipio de Chaparral, la educación tradicional, los profesores castigaban a los alumnos colocándolos arrodillados en los granos de maíz con una piedra en la mano, aprenderse en la lección memorizándola. Entonces estamos a contrarreloj. Definitivamente esa fue la última conversación que tuve con mi grupo de corazón, como persona, no como maestro, sino como una persona que está viviendo las mismas problemáticas que ellos y que me afecta, porque realmente me afecta todo lo que pasa y me afecta ver cómo todos sufren y cómo todos los días ir y verlos tristes, resignados a terminar una vida así, porque ya dicen, ya nos morimos así, mal, aguantando hambre, comiendo una vez en el día, sea mucho dos, y muy mal. ¿Quién los condenó a ser sumisos? Una educación que se da en la cultura. Lo que yo considero es que a uno como ser humano y siempre sus representantes, las personas que de pronto han tenido más poder sobre uno, le han hecho creer que el pobre es pobre porque la vida es así, él nació pobre y él es pobre porque es de raza inferior, podríamos decirlo, por ser indígenas son inferiores, o por ser campesinos sencillamente son pobres y están acostumbrados a vivir mal. Y esa es una ideología que, como pobre, porque nací en el campo y pasé todas las necesidades que se pueden imaginar, uno piensa y nace pensando, sus padres lo criaron pensando, pues que uno es pobre porque así es y así es la vida y soy pobre, y uno no tiene aspiraciones a más. Sí, es un pensamiento que desde sus mismos padres le han creado a uno, y posiblemente eso, quien le inculcó eso a sus padres fueron los patrones de sus padres, ¿sí? Porque siempre ha sido un círculo donde el pobre no deja de ser pobre. De hecho, el que tiene piensa que el pobre nunca puede estudiar y nunca puede salir adelante, y es más, el pobre casi ni pensamientos tiene, porque pues,
está enseñado a vivir. Porque esa es la estructura colonial, esa que estás describiendo. Y eso que viene desde los indígenas, porque llegamos a un sistema, y ahorita que lo analizo, veo que sí tiene sentido, porque cuando llegaron los españoles, esa fue la ideología que trajeron, ¿no? Es indio, es esclavo, es negro, es esclavo. Entonces, a partir de esa cadena histórica, es lo que uno se ha creído como ser humano y le transmite a sus hijos. Y no ha cambiado nada, porque realmente uno piensa que tiene que seguir siendo pobre y tiene que seguir pasando las mismas necesidades y no tiene derecho. Y es lo que uno siempre ha dicho, ¿cierto? Y lo que le inculcan a uno. Ay, usted es pobre, ahí jódase. Mejor dicho, ya usted ni duerma, trabaje y en la noche estudie y usted ya casi ni vive. Porque pues sencillamente el sistema lo ha creado así, que para una persona con escasos recursos tiene que esforzarse, mejor dicho, hacer de tripas corazón y hacer de todo para salir adelante. La pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Parecía que el sistema estaba lleno de sus valores. No le hablan de eso todo el tiempo. Y uno sigue el discurso antes de eso. Ahora que recibo clases de primaria todos los días, pues, acompañando a mis hijas, escucho el esfuerzo de las profesoras, cómo hay que ser bonito, cómo hay que ser buena gente. Pero a pesar de ese esfuerzo, no sabemos cómo entrar a eso fundamental. Y es eso que ustedes han dicho, ¿no? Puede ser la lúdica, puede ser lo estético, puede ser la tierra, puede ser lo comunitario, hablas de lo comunitario. Pero ¿cómo? Siempre en mi práctica educativa se ve reflejado ese cuidado, el respeto por el otro también como ser humano, pero siento que es porque más que usted llevarlo a la palabra, lo debe llevar es como un ejemplo muy práctico y que ese ejemplo práctico sea significativo para esa persona al cual uno le está enseñando, que él lo sienta. Que él diga, oye, esto yo lo vivo diariamente y lo sienta y lo haga parte de su vida. Siempre he pensado que es una posibilidad. En mis prácticas intento que para la persona eso que yo le llevo, le estoy enseñando sea importante, ¿sí? Que lo diga, que no sea algo alejado, que sea de su problemática. Entonces pienso que pudiera ser una solución, porque muchas veces damos una clase, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el estudiante, pues que a él no le va a interesar, es difícil, y mostrarle las cosas a una persona es diferente lo que yo tengo aquí a lo que él tiene allá, y yo se lo intento transmitir con palabras, pues es difícil. Siento que es importante la parte práctica, la parte de que él lo lleve en su vida, de que lo visualice de una forma agradable, bonita y que se le quede. Nosotros estamos ligados a cumplir con unos contenidos que muchas veces ¿Qué priorizan? ¿Qué priorizan esos contenidos? Esos contenidos siempre dan, en la educación siempre se ha priorizado la parte de las matemáticas y las partes de castellano, de que aprendan a escribir, a leer bien, a redactar, de que aprendan a sumar, a multiplicar, a dividirla, ya en bachillerato que la parte de álgebra, cierto, de ecuaciones, en química, bueno. Y el currículo viene así, si usted no como maestro no completa ese contenido, usted es mal maestro. Cuando uno da prioridad a esta parte a esas asignaturas o no asignaturas, a los conocimientos que como tal van a llevar para la vida de los estudiantes, uno siente en su interior como maestro, no sé si es porque la misma educación que uno recibió, uno se siente que está haciendo las cosas mal y uno dice, no, estoy ayudando de cierta forma, me siento contento, la mitad se siente contento porque estoy ayudando, pero la otra mitad me siento que estoy dejando de que el estudiante no sea un ingeniero, ¿sí? Que aprenda bien las matemáticas para que sea un sobresaliente en la sociedad, para que sobresalga básicamente. El docente está entre esas dos, yo ayudo, pero entonces dejo aparte lo que le va a ayudar al estudiante a que pase a la universidad, porque así está el sistema, o sea, viene de esa forma, y el sistema educativo, y que aparte de eso, pues,
el colegio también tiene, el rector le dice a uno, bueno, de ustedes dependemos porque con ustedes, lo que ustedes hagan para que esos muchachos aprendan bien a leer, a escribir, a multiplicar, a sumar y no se me rajen en las pruebas de IFEX, depende de ustedes, señor profesor, que me le dé bien, que cómo se debe resolver una prueba IFEX, tipo IFEX, ¿cierto? Y básicamente esas pruebas nunca vienen encaminadas a la vida, sino a un sistema que ellos ya pues tienen prescrito. Y lo que dejan por fuera es básicamente lo que nosotros estamos enseñando en la cartilla. La comunidad, cómo a saberse desenvolver en la vida, cómo a trabajar el campo, cómo a cuidar los ríos, porque todo eso venía en la cartilla, todo eso, cómo integrarse más en la familia, cosas que verdaderamente valen la pena también para uno como ser humano, no tanto como docente o algo, todos somos seres humanos. Entonces, y más cuando se vive como en el campo, por acá en el territorio, en las veredas, cómo me voy a defender todo, cómo voy a aportar a mi comunidad, cómo voy a hacer para que de pronto no se seque un río, ¿sí? Entonces, eso es lo que para mí dejan por fuera, que también vale mucho la pena y es importante. Cuando una persona vive, puede dar mejores aportes, ¿no? Cuando uno vive las situaciones que están pasando hoy mismo los mismos jóvenes de otras generaciones y posiblemente pasaron también nuestros papás y abuelos, porque nada ha cambiado. Realmente en la misma situación de estas necesidades las pasamos todos a la larga. Y es que recuerda que uno sale del colegio y a uno siente como cuando es joven de que su única oportunidad para salir adelante es ir a la universidad y pasar el IFEX con altas notas para uno poder acceder a una educación. Y aparte de eso, uno de joven, la mayoría, piensa en la necesidad de salir de esa situación, desplazándose hacia otro lugar buscando mejores condiciones de vida. Y no nos enfatizamos como a resolver como tal la problemática, sino como en salir de ella. Por eso en la vereda también se ve que no hay jóvenes, todos se fueron. Están solo los viejitos, buscando lo mismo, o sea, desorientados, sin saber a dónde ir a buscar ayuda, sino simplemente sobrevivir. ¿Quién está recibiendo el campo? Los jóvenes se van para la ciudad. Los ancianos, los Pero papás. cuando mueren, ¿quién está cultivando? Están quedándose solos. Por eso en la escuela hay pocos niños, hay 8 niños, 5 niños ahorita en las escuelas. Soy licenciado en el área de las ciencias naturales. La Universidad Cooperativa de Colombia me ha abierto sus puertas con el fin de orientar un grupo de personas, lo cual me siento muy orgulloso hoy en día de realizar mi labor, de trabajar en el casa a casa. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando en el casa a casa. Me siento muy orgulloso, ¿sí?, de impartir mi conocimiento, ¿sí?, y me siento agradado y me siento muy feliz. ¿Cómo veo la educación en el Tolima en perspectiva colonial? Esto es una pregunta que encierra muchos factores, ¿sí? Con el pasar de los tiempos se han desarrollado se ha modernizado, ¿sí?, la educación, porque como si nos vamos a tiempos pasados, vemos que la educación solamente beneficiaba a la gente superior, ¿sí? No, hoy en día nos hemos alejado de esos modelos y hemos encerrado todas las clases, ¿sí? No nos hemos enfatizado solamente en una clase, sino que hemos enfatizado en todas las clases, y eso es enriquecedor, ¿sí?, para el conocimiento de tantas personas que quieren estudiar y no lo pueden hacer. ¿Qué conoce usted de procesos diferentes que den respuesta a esta crítica colonial? En este momento eso no es lo que queremos, porque la verdad no queremos seguir más por un engaño, no queremos seguir en ese engaño de clases, ¿sí?, donde predomina el eurocentrismo, donde predomina el capitalismo, donde predomina los medios de comunicación, ¿sí? Entonces nos queremos alejar de esa perspectiva
nos queremos alejar del engaño y solamente nos queremos preocupar por el gran conocimiento. Soy la facilitadora del municipio de Río Blanco, Tolima. Para mí es muy satisfactorio trabajar con las personas adultas, ya que son personas que quieren día a día aprender y aprender más. Trabajo en campo con 2 veredas, tengo 2 grupos, una es en el Quebradón y otra es en la vereda Gaitán. No le enseñamos la parte de la cultura de nuestros jóvenes. O sea, yo tengo que conocer de mi territorio. ¿Sí? ¿Con quién soy vecino yo? Con Ortega, con el Blanco. No, conoce bien Chaparral. Y es que usted, no me lo están preguntando, pero va a decir, yo no conozco las grandes cuevas de Turín. Todo el mundo habla de las cuevas de Turín, pero de los 3 presidentes que tenemos, Chaparral de los grandes, pero ni se sabe la historia. ¿Quiénes eran? ¿Dónde estudiaron? ¿Quién fue? Eso no lo enseñamos a los jóvenes, ni a nuestros hijos acá. La parte cultural como tal, no lo estoy hablando de la parte indígena, sino la parte cultural. Todo eso que se llama mis hábitos, mis costumbres, mis cosas, se han perdido mucho. Y nosotros mismos, los docentes del siglo pasado y de este, ni siquiera recordamos mucho. Por eso es que yo digo que hemos perdido nuestra identidad y Colombia. Yo creo que los únicos que sí tienen como mucho son los de la bonita. Y los delicados son como muy vea. Sí, a ellos no les Yo creo que yo siempre he compartido que la educación va como para transmitir, va mucho en el docente, ¿sí? No tiene que ser tan mecánico, porque el hecho de que hubiesen unas bases, por ejemplo, en estas instituciones tienen en el mes esta área de matemáticas y tienen que hacer eso. Entonces lo que hace el docente es venir, escribir, transcribir y que los niños empiecen, pues eso relativamente siempre ha sido desde mucho tiempo atrás, de que se encargan de que memorizar, se enseñan a memoria fotográfica, entonces así se van pasando los niños. Pero resulta que hay muchos docentes que son muy activos para enseñar, ellos son creativos, en base de música, en base de dinámicas, juegos, que si el niño tiene que aprender a escribir, a leer, lo lleva a la arena. Los niños ahorita, desde que empiezan su preescolar, solo es transcriba, haga, mire el tablero, organice, ya. Y eso lo transmite desde que empieza un educador, porque si yo me voy a estudiar una licenciatura y mi docente de licenciatura me va a decir, no, es que esto es así, no hay unas bases, entonces el docente se va enseñando a eso. Yo creo que la educación también viene de los que transmiten para ser docentes y los docentes a transmitir a los alumnos. Y ellos transmiten sin creatividad. Claro, sin creatividad. Seco, ¿no? Exacto, y eso es lo que así se enseñan acá, y los niños tienen que ser, que tengo que repetir la A, medio cuaderno la A, recortar la A, pegar la A. Bueno, dice, entonces vamos vamos a formar una en el salón, vamos o sea, varias diferentes actividades, para que el niño no se canse, el niño no tenga pereza. Claro, así que de niño, la voy a devolver unos años. Sí, ¿cómo le fue? O sea, Y a mí sí me muy buenos docentes. Y estudié en esta misma institución. ¿Acá? ¿Está en sus salones? Estoy dentro de mis salones. Pero entonces, hay muchos docentes jóvenes. Y eran muy creativos. Ellos nos enseñaban como muchas horas de teatro, danzas. Sí, vamos a representar a la región andina. Tocaba disfrazarme y tenía que recitar, y uno recitaba la poesía y todo eso. Eso era la educación, pero ahorita no. Donde recuerdo que hablaba de cacique Canarcana, hablaba de Guamo, hablaba de Chaparral, de Mariquita, todos eran una hoja y media, máximo 2 hojas hablando del campo municipio. Entonces uno conocía sus municipios, ¿no? Y yo le digo a muchas mamás, no crean que porque su hijo sale a preescolar leyendo, escribiendo, sabiendo de todo, está bien, está mal, porque están quemando a su hijo. Lo viví con uno de mis hijos
él cuando entró a tercero, primaria, ya no quería estudiar, hasta segundo no quería estudiar, porque él dijo, pero es que había una profesora que le enseñó, y ella le dijo, en preescolar sale el niño leyendo bien y todo, hacia suma, ya se está aprendiendo hasta la multiplicación, y ay, yo muy contenta, feliz. Cuando entra a la universidad y los profesores empiezan a hablar, yo dije, no se lo parrandearon como eso. O sea, le metieron tanta información, todas la metieron de una, que cuando él entró primero, él dijo, no, pero yo estoy viendo lo mismo que vi el año pasado y no quería estudiar. Pero también el gobierno debe preparar en esta parte de educación cosas nuevamente, tomar lo antiguo. Yo creo que esto que ustedes están haciendo es muy buenísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a dar cuenta aquí que cosas, no todo lo que tenemos en las generaciones atrás no es malo. No es malo. ¿Sí? Anteriormente, muchos años atrás, mi mamá le contaba que la castigaban a los docentes. Mi esposo vivió esa de castigo, que era el de la regla a la mano, ¿sí? Yo me daba la lección y les pongo la mano y tome reglas. Eran unos barazos, y cuando no se portaba mal, lo normal de un niño, ¿cierto? Que salte, que moleste en el salón, que como que converse con el otro. Viene me llamaba y todo me daba por las piernas. Y vaya usted, dígale a su mamá y verá, que ahí donde le completaban los padres solamente se ponen como a ver que el profesor es el único que tiene que enseñar, el profesor es el único, pero los papás no ponen tampoco de la parte de ellos. Les dejan uno la tarea de cuaderno a los niños, el otro día va y les tiene el cuaderno. ¿Qué pasa con su cuaderno? Porque esta semana, yo sé qué pasa, tienes las tareas. Ay, profe, mi mamá dijo que eso para qué. Entonces uno se siente como, yo me siento como que digo, ay no, qué tristeza, o sea, digo, qué tristeza que un papá no se preocupe por enseñar a su hijo. Los papás piensan que solamente el profesor tiene derecho a enseñarlos y ya, nada más. Entonces digo, está muy mal hecho lo que los papás hacen. Anterior, muchas cosas buenas, sí, pero entonces como ahorita también, ¿sí? Sí, claro, o sea, la tecnología sí. está la libre expresión, ¿sí? De los muchachos, está su orientación sexual, lo que antes no. No, sí, solamente eso era pecado y eso era sí, porque si yo me voy a basar en quién soy yo, nunca le enseñaron a usted qué es lo que quiere hacer en la vida, usted cuál es su meta, nunca un profesor se preocupaba por eso, ¿sí? Ahorita sus niños desde primero, segundo, 5 años dicen, no, es que me quiero colocar una falda y es que es así y así, ya. Ajá. Tiene que ser respetado por los docentes, respetado por las directivas y así se va formando el quién soy yo, ¿sí? Pero antes no se podía, eso era la religión. Encima de la rodilla, y encima de la rodilla, va a traer la caída. Sí, entonces hay como muchas cosas buenas anterior que también faltaban y lo mismo ahora. Ahorita nos basa mucho la tecnología. La tecnología nos acorrala bastante. Ya el docente no es que queda a un lado, pero entonces utilizan más la tecnología. Para hoy en día, lo único bueno es que los muchachos o el ser humano como tal tiene la libertad de su expresión, de lo que yo siento. Yo puedo decirle a usted, no, es que usted por qué trae eso y punto. Anteriormente, dígame usted a una neta que tengo, pero dice, ¿por qué pone bolsa? ¿Por qué pone aretes? ¿Por qué tal cosa? No podría ser, porque es el libre de usted. Pero tenemos un ser humano que no sabe amar, que no sabe perdonar, que no sabe cuidarse, que no sabe sentir, que no sabe expresar. O sea, puede decir muchas cosas, pero no le enseñamos a expresar armónicamente. Un ser humano que no sabe ser armónico, que está desconectado de la tierra, que está desconectado de lo sagrado. Debate complejo, no entramos en temas teológicos, o sea, es que es lo sagrado, pero está desconectado de lo total. Eso que tú acabas de decir, la cultura no nos enseñaron, porque no hemos aprendido a valorar lo que tenemos. ¿Sí? Eso es, no nos enseñaron, y eso no, ¿de dónde viene? De nuestros padres. ¿Cómo le mencionó con el profesor? Si cuando éramos chiquitos en la casa hacían eso, la primera escuela es la familia. La educación es la que en la casa nos enseñan, pero complementamos en el colegio, más la que yo pienso como ser humano.
si es cierto lo que me dice mi mamá o lo que me dice el colegio, y eso lo uno, pero de ahí saco mi ideal, lo que yo también pienso. Hola, soy Daniela Rodríguez Tobar de Anzoátegui, Tolima, facilitadora del programa de alfabetización. Entonces, a pesar de que llevo poco tiempo en el programa, la experiencia ha sido enriquecedora en el acompañamiento de los procesos educativos con los beneficiarios, aunque algunos beneficiarios tienen como enmarcada la violencia que les ha tocado vivir, entonces es ahí donde nosotros los facilitadores debemos entrar a apoyarlos. En gran parte ellos pierden la confianza hasta en ellos mismos, entonces la experiencia ha sido gratificante tanto para ellos como para mí. Pues en mi opinión la educación colonial en Colombia ha sido desigual, ¿sí? En el transcurso del tiempo. Siempre se ha observado que ha sido por el poder político, donde pocos pueden acceder a la educación. Aunque hoy en día en Colombia la educación, lo que es básica y media, es totalmente gratis o en mayor parte del país, ya todavía para la educación superior es desigual. Entonces una de las críticas más fuertes que ha tenido ha sido la corrupción, porque si observamos en las escuelas rurales más lejanas de diferentes departamentos, se nota el abandono total y por eso faltan recursos, ahí es donde se ve reflejada la corrupción. Siempre ha hecho falta como un veedor, o si lo hay, no se hace de la manera correcta para que los recursos lleguen donde deben de llegar y asimismo tener una educación de calidad. Mi nombre es Orlando Rojas, facilitador del programa A Crecer en Cajamarca de alfabetización para personas adultas. Quiero presentarles a una parte de mi grupo, el cual está siendo alfabetizado. Ellos van a contar cómo fue la educación de sus antepasados hacia la edad moderna, qué ha cambiado o si no ha cambiado, y qué tal les ha parecido también la educación de hoy en día. En el antepasado estudiaba uno 2 veces al día. O sea, estudiaba uno por la mañana y por la tarde todo por la tarde. Hoy en día, así estén los niños como estén, los pasan a quinto, los pasan a sexto, sepan o no sepan leer, porque es la realidad. Niños que no saben ni leer siquiera que para tercero. En cambio ahora en el tiempo de nosotros antiguos teníamos que hasta que no aprendiéramos, si estábamos en primero hasta que aprendiéramos a leer. Hoy en día no. Pues, como les digo, yo iba a la escuela, pero gratuito y cuando no quería. Cuando yo no quería, yo iba a la escuela y cuando no quería hacer nada, no hacía nada y yo no aprendía nada. Y después no me decía, ¿quién va a aprender mañana? Usted, porque yo hago de enseñarlas y usted no. Entonces, yo pienso que en el tiempo de nosotras eran muy rígidos los docentes. Y por ejemplo, a mí me pasó de que a mí me mandaron a estudiar y que la profesora me regañó y entonces yo ya le dije a mi mamá que ya no quería volver. A ver, la verdad yo un poco lo que tengo que aportar sobre la educación, porque mis padres, ellos, ambos, ninguno era estudiador, no sabía leer ni escribir. Y nosotros nos levantamos también con esa misma cultura, solo trabajos. Ellos no nos inculcaron de que teníamos que estudiar, no era trabajar y trabajar. En mi rol docente y como docente, en mi práctica docente, puedo decir que no es echarnos la culpa los unos a los otros, sino buscar cómo mejorar la práctica educativa para tener esa descolonización, que todavía se ve mucho, y pues mirar con abordaje y precisión los aspectos tales como los atributos morales, porque pues todo comienza moralmente, darles a ellos entender qué es esa descolonización y tener un razonamiento moral. Es muy importante porque desde la ética moral esto es la responsabilidad de cada docente. Hay una lectura que es muy importante y es como no se trata de echarle la culpa, así como el cuento la culpa es de la vaca, porque muchas veces en la educación actual
los problemas, los conflictos que se están viviendo internamente en el aula o en la familia o en la sociedad, tratan de buscar culpables. Y resulta que no se trata de buscar culpables, se trata es que desde mi experiencia, desde mi yo, ¿qué estoy haciendo para humanizar, para que esas prácticas pedagógicas sean, aparte del saber que se transmite, sean humanizadoras? Bueno, acciones descoloniales, que conozca, hay muchos programas y yo sé que el gobierno está trabajando en ellos, pero debemos de aportar también desde nuestra perspectiva docente para que esos programas, para que se pueda trabajar, podamos trabajar en organizaciones, se pueda vincular a la comunidad también. Sabemos que nuestros participantes vienen de un contextos vulnerables, difíciles, de maltrato, de violencia. Hay muchos adultos que han vivido violencias, han vivido no solamente violencia por parte de los padres, sino violencia por conflictos, por colores políticos, y eso está muy arraigado a la colonia, y ya es hora también de ir desarraigando y enseñándole a las nuevas generaciones que no se trata, el conflicto no es maltratar, el conflicto no es despojar, el conflicto no es quitar la posesión, no es destruir al otro, sino que el conflicto es tratar de mejorar nuestro ambiente. Que el inicio de la llegada al colegio para mí fue muy dura. Era un colegio de estrato alto y pues yo no pertenezco a ese estrato, y yo llegué pues normal, con mi ropita normal, mis sandalias, nada de accesorios finos, ni lociones, ni nada de eso. Y allá pues los padres de familia eran como todos estiraditos, todos bien hablados, que tú, y yo, ay Dios mío, ¿yo qué hago acá? Pero listo, yo vine a lo mío y yo hago lo mío, y con lo mío me voy a ganar este puesto. Y fue así, me dediqué a mi trabajo con los niños, ya empecé como a relacionarme con los padres, ellos me aceptaron de ver mi trabajo y dedicación y amor por ellos. También ha sido una experiencia, porque pues ya es como un contraste entre lo privado y lo público, porque lo público los niños los tienen todo, en lo privado los niños lo tienen todo, mientras que en lo público no tienen nada, y ya pues empiezan como a sufrir porque este niño llega sin desayuno, y yo en la mañana veía que el niño llegaba sin desayuno, y en la tarde yo veía esa cantidad de lonchera que le enviaban a los niños del preescolar porque eran de otro estrato, y yo, ay Dios mío, mire toda esa cantidad de comida y en la mañana sin nada. Pero ahí solamente se llega y se toma a la persona como un sujeto, no como persona, no se saluda, no como le va, qué hizo ayer, como qué pasó con su familia, tal cosa, eso, no llegan al ser, sino al general, no llegan a cada uno. A transmitir unas ideas, pero sí, no solamente más. Transmiten ideas, conocimientos, pero no miran con qué vienen ellos, con qué necesidad y con qué conocimientos, porque yo aprendí muchísimo de los niños. Uno cree que porque uno es el adulto, uno es el maestro, lo sabe todo, no, y más en unos niños, uno aprende muchísimo de ellos. Pero, o sea, como que dan ya todo hecho, pero no los enseñan como a formarse, en enseñarlos ¿cómo me expreso yo? Como enseñarlos a formar la planta para recoger el fruto, sino que les dan la planta ya sembrada. Bueno, usted dice que viene de una familia indígena, que está muy cercana a las comunidades indígenas. ¿Cómo es la educación en el Tolima con los pueblos indígenas? Pues ahora sí se está teniendo en cuenta, porque antes cuando mi papá, él no pudo estudiar porque pues no había acceso para ellos, primero por la lengua, y pues no había una profesora que estuviera capacitada primero para hablarles el lenguaje que ellos hablaban, pues no les entendían mucho. Eso era lo que mi padre me comentaba, entonces era pues
como eran pueblos indígenas, las escuelas quedaban a muchas distancias, entonces ellos no tenían esa facilidad para ir a las escuelas, y también por estar trabajando, porque pues no tenían el medio de cómo subsistir si ellos mismos no producían el alimento. En la familia de mi papá, que es de Guayaquil, cerca de Natagaima, ellos allá sí les están valorando lo que ellos traen en cuanto a desarrollo de proyectos. Ellos allá cultivan el maíz, cultivan el frijol, y porque ellos tienen esos conocimientos y se los van a impartir a los otros compañeros, a los otros niños que no tienen, los del pueblo que no realizan eso. Entonces ellos, pues ahí sí como que los tienen en cuenta, que ellos los enseñan a sembrar, a producir, a los niños del pueblo que no lo hacen. Y pues también los han integrado en muchas cosas. Ahora sí les han valorado lo que es ellos, la cultura, el folclore de ellos, porque los tenían como aislados. A ellos era ya ellos aparte en su comunidad, y no los integraban como al mundo, para que ellos también opinaran, para que ellos también pudieran impartir sus conocimientos, y los demás impartirles los conocimientos a ellos, como integraron un solo conocimiento entre ellos y las personas que no son indígenas. Entonces los tenían era así como aislados. Ahora es que sí hay un poco de integración. Soy facilitadora del programa Crecer en el municipio de Santa Isabel. Considero que aún hay muchos paradigmas que debemos romper, que van ligados con formas de enseñanza, formas de ver el mundo en el aula, cómo vemos la escuela, y ahí parte pues todo el proceso educativo, tanto para niños, adolescentes y adultos. También la visión que tenemos como maestros, cómo nos concebimos nosotros como un maestro en el aula, si somos dictadores o somos orientadores, formadores o posibilitadores de espacios significativos para el estudiante. Aún concebimos que pues una persona analfabeta es una persona que no sabe leer y escribir, pero estas personas con las que estamos trabajando han logrado desarrollarse en un contexto determinado durante muchos años, y pues han logrado comprender el mundo, ¿no? Entonces, considerar que son analfabetas también pienso que es una perspectiva errónea, en la medida en que solo desconocen signos lingüísticos, y pues es nuestra labor enseñárselos. También considero que la perspectiva colonial de considerar que los estudiantes tienen que aprender, y si no aprenden en determinado tiempo pues ya no hay un buen trabajo, o estás perdiendo el tiempo, o de pronto estás haciendo una metodología errónea, pues también es algo a considerar, puesto que pues no todos aprendemos en el mismo tiempo, hay inteligencias múltiples que a todos pues nos estamos inmersos en ellas. Unos somos más buenos en matemáticas, otros en creatividad, y esto también se ve reflejado en la alfabetización. Unos leemos mejores, algunos abuelitos leen mejor imágenes, otros leen mejor números, otros leen mejor palabras. Entonces estos procesos de alfabetización considero que no deben tener una perspectiva colonial, en la medida en que en un mes ya debes saber leer y escribir, o en 2 meses ya debes tener cierto dominio lingüístico, porque es un proceso que va desde lo simbólico a lo técnico o lo lingüístico. Entonces creo que más allá de conocer ciertos aspectos lingüísticos, es aprender a leer discurso, aprender a ser críticos, reflexivos frente a un texto, que el texto pues todos sabemos que es que más allá de un cuadro de palabras, un texto puede ser una información que se nos presenta de cualquier forma. Entonces creo que los procesos de colonización en el Tolima deben complejizarse o trascender más en este aspecto, para que no sean procesos herméticos, sino que sean más humanos y más de acuerdo a la realidad en la que se están aplicando.
Algunas alternativas que se pueden tener en cuenta frente a esta crítica del modelo de colonización en la educación tienen que ver con, como ya venía diciendo, con unos procesos de enseñanza-aprendizaje más aliados al entorno en donde estén aplicados. Entonces es importante que en un aula de clases, o en este caso en un trabajo con el adulto mayor, tener en cuenta su historia, tener en cuenta su contexto, su visión de mundo, porque ya hay un lenguaje, un pensamiento que están inmersos ahí y que no es para empezar a construir como se hace en los niños que están construyendo su identidad, sino que ya hay una identidad forjada a través del tiempo. Entonces tener muy en cuenta esto para de alguna manera sacarle provecho y empezar a construir lenguaje, a construir discurso a través de sus presaberes y toda la sabiduría que el adulto mayor trae consigo. Entonces creo que es una oportunidad muy bonita para humanizar la educación a través de la experiencia del adulto mayor y todo el endramaje que trae al aula de clases, y que debe ser toda una riqueza tanto para el maestro como para el estudiante y sus compañeros. Realmente cuando hablamos de místico yo siento, y eso va como muy desde cada forma de pensar, desde cada concepción, ¿cierto? Desde cómo uno visualiza a esas personas vitales que lo llenan de vitalidad y de alguna forma le transmiten a uno un legado, y se transmite esa energía y se transmite esa forma de vivir. Me refiero a místico cuando bueno, tuve la fortuna de vivir en un ambiente donde pues usted aprendía de cierta forma a aprovechar y a vivir cada instante de su vida y a darle valor a cada saber, ¿sí? Porque pues usted dirá, no, pues un sobandero, es un yerbatero y no le ve valor a esas cosas. Y realmente nuestro abuelo y nuestra familia siempre nos ha transmitido en su forma como nos cuenta esa forma de decir, ese saber que es un saber muy importante, ¿sí? Entonces era su forma como nos hacía llegar este conocimiento que él tenía, ¿sí? Era muy bonito. Entonces cada cosa que él llevaba a cabo lo hacía a todo dándole un valor. No lo menospreciaba, no lo desvalorizaba, que es lo que pasa ahorita normalizamos todo. Ay, que un árbol tiene un proceso de vida, y un árbol es vida, un árbol es vivo, que eso se ve mucho en la cultura indígena, de que usted respete esa vida de ese árbol, que no es simplemente es un árbol ahí plantado, sino un ser vivo y usted tiene que respetarlo, ¿sí? Entonces eso hacían mis abuelos, y mi abuelo específicamente, Bonifacio Tapiero, ojalá escuche. Desde donde esté, que nos transmitió eso, que cada cosa tiene un valor, si no está ahí puesta porque sí, ni usted aprende cualquier cosa porque sí, eso es importante, y ese valor se lo tiene que dar usted, no se lo tiene que poner a alguien más. Usted ya por el hecho solamente de hacerlo importante es importante. Entonces si usted le da esa importancia, los demás lo van a ver importante y van a aprender ese valor. Solamente usted, desde que le dé desde que usted lo vuelva para significativo, yo sé que eso se transmite. Eso lo hizo él. Cada cosa que hacía tenía un valor, y eso también pienso que es importante que se transmita. Cuando tú hablas de místico, él se concentraba mucho en la parte natural, en la conexión que usted como ser vivo debe tener con la naturaleza, ¿sí? Con cada parte de su cuerpo. El recuerdo lo pongo desde la parte de que él arreglaba, era sobandero, pues llevándolo desde esta parte, que él hablaba, y para mí siempre fue como raro decirle, ven, ¿cómo hace para saber que el hueso tiene que coincidir con otro hueso y queda bien? Y él simplemente revisaba, hacía así, y empezaba a palpar y a conocer a través de ese masaje cómo debía ir sujeto ese huesito. Y cada parte del hueso, una rodilla, acá, en la cadera, así, en las muñecas, en los dedos.
Entonces es aprender cómo a conectar más con los sentidos y con el entorno, porque muchas veces vivimos por vivir, no conectamos, sino que vivimos pensando en una cantidad de problemas que según nosotros tenemos y no conectamos en sí ni con los hijos, ni con la familia, ni con nada, que pasa hoy día mucho. Entonces el hecho de que él fuera místico era el hecho de que él nos contaba a las 6 de la tarde las historias, de que compartía ese legado oral con nosotros y lo cultivamos, de que para él era significativo las fechas del calendario, cuando se debía sembrar, y para él eso era importante. Para él era importante que nos sanaran de que nuestras fiebres, de que las tos fueran curadas a base de diferentes plantas. Y entonces eso lo hacía él alguien místico, alguien de quien podía yo aprender, ¿sí? Porque no lo hacía de su palabra, sino de su vida práctica. Lo hacía llevar a uno a entender la vida, a conectarse, porque muchas veces uno vive desconectado de todo eso. Eso es importante. ¿Tú cómo los ves en esa relación con la tierra de alguna manera? De alguna manera ellos están muy alejados. Cuando yo les hablo de lo místico, les hablo de aprender a ser mío, la naturaleza, ser mío, todo lo que hay, ¿sí? Que eso, como yo les digo, o sea, ustedes me ponen a hablar con otro, me va a quedar, pero esta vieja de qué está hablando, o sea, eso no lo comprende todo el mundo. Quien no se ha criado en un entorno así no lo va a entender. Si usted me pone a hablar con un muchacho que solamente vive viendo videojuegos, eso va a quedar, esta vieja aquí. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, en la realidad es que viven en unos mundos totalmente lejanos a lo que realmente está pasando. Que le quede algo a la comunidad para ellos, para la vida de ellos, que le aporte. No tanto como dicen, como nos enseñan en las escuelas, de sumar, a multiplicar y el resto que donde está, que les quede algo para la vida de ellos, para acá, para el territorio de donde ellos son.